Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la posibilidad de compartir algunas ideas sobre un tema tan relevante como es el cuidado ambiental y la inserción argentina de la cadena de ganados y carnes en el plano internacional. Y decía que es interesante porque el tema ambiental es un tema que viene de largo plazo y que se está acelerando ahora en función de las condiciones de pandemia y probablemente, ya diría casi indefectiblemente, se profundizará a futuro. Para un tema tan complicado no queda otra idea, otra opción de explicaciones múltiples. Y en esas explicaciones múltiples yo traté de armar la presente presentación, valga la redundancia, sobre 4 bloques. Uno es mirar un poquito la caja de herramientas sobre o a partir de la cual la profesión de los economistas, los administradores gubernamentales, los abogados, etcétera, etcétera, miran esto que nosotros llamamos la intervención en los mercados, y en particular en los mercados de alimentos, que son muy sensibles en relación a un tema tan o más sensible como es lo ambiental. Lo segundo es cómo esto toma forma jurídica en el plano internacional en distintos niveles, con un adicional. Además de los problemas estrictamente productivos y legales, empiezan a aparecer otros desarrollos que también afectan a la lógica de lo ambiental y competitividad, porque cambian las percepciones de los consumidores o porque aparecen algunos desarrollos tecnológicos relevantes, como vamos a ver en un ratito. Y finalmente la charla cierra con alguna percepción acerca de cuáles son los puntos críticos que uno puede observar a futuro en esta dupla que estábamos examinando. Digo, la caja de herramientas. Cuando uno pone el comercio internacional en perspectiva, en términos de cómo los gobiernos intervienen, hay, por allá por la década del 60 del siglo pasado, hubo una fuerte movida internacional en términos institucionales para bajar tarifas y barreras cuantitativas, en pro de un cierto libre comercio. Va de suyo que el mundo de los alimentos ha tenido siempre un capítulo especial. Por allá por los 80 empezó a aparecer otro elemento, además de las tarifas, los cupos, etcétera, que eran los más o menos respetuosos de el cuidado o el respeto por los derechos de propiedad intelectual, industrial, patentabilidad, etcétera, etcétera. Y entonces se pusieron restricciones al flujo de bienes si no se cumplían determinados preceptos en términos de lo que es el respeto de las leyes de patente, etcétera, etcétera. Hace 20 años se le sumó la onda de lo ambiental. Y la onda de lo ambiental arrancó como preocupación desde dos perspectivas, pero con un epicentro en términos de productos. El epicentro es que básicamente se estaba pensando en aquellos productos industriales que generaban severas alteraciones en el ambiente. Caso de fábricas que explotaban de petroquímica o productos químicos muy sensibles, etcétera, etcétera, altamente peligrosas, difíciles de manipular, que estaban en un territorio y que se exportaban a otro territorio, y entonces ahí había severos cuestionamientos a dónde instalar las fábricas, cómo hacer los transportes y demás. Más recientemente, con la aparición de la biotecnología, la deforestación relativamente masiva en algunas áreas, caso en la Amazonía brasilera, etcétera, más las presiones de algunas demandas por productos más compatibles con lo ambiental, empezaron a poner en el eje del escenario del comercio internacional este tema de lo ambiental como restricción o como oportunidad para regular, además de los derechos de propiedad intelectual y además de las tarifas y además de las cuotas, el flujo de intercambio de bienes y servicios. ¿Cuál es la idea básica? Bueno, la idea básica es, miren, si usted, y esto es casi el ABC de economistas y abogados, si usted tiene una actividad que genera un conjunto de impactos por afuera de su tranquera de producción o de su ámbito de la fábrica y perjudica o beneficia a un tercero, estamos en presencia de algo que llamamos una externalidad, que usted se tiene que hacer cargo, sea por la positiva o sea por la negativa. Ese es el concepto básico. Y es bueno tenerlo en claro porque de esa lógica es de donde mucha gente
plantea la regulación del comercio internacional, particularmente en los estamentos técnicos, que es el ámbito donde muchas de estas cosas se dirimen, y seamos prudentes al decirlo, en la letra chica de los convenios. Entonces, vuelvo sobre la idea de este principio general. Las decisiones empresarias de precios, costo, precio y demás, generalmente no toman en cuenta esos impactos sobre terceros aspectos. Y como tales, las sociedades que reciben el producto levantan la mano y dicen, mirá, flaco, vos me estás haciendo una especie de impacto internacional sobre la atmósfera, sobre las derivas de los ríos, etcétera, etcétera, y eso de alguna manera impacta sobre el bienestar de todos. Hay que ser muy prudente en cómo asignamos esos costos. O sea, ese es como el corazón de la razón técnica. Además, se sumaron otras cosas. Parte del perfil de los consumidores empieza a pensar que lo ambiental hay que empezar a protegerlo desde la canasta de consumo, de su propio consumo, y reorienta e induce determinados procesos a través de sus compras, a la vez que aparecen otros productos nuevos diciendo, miren, este producto es más ambientalmente friendly que este otro. O sea, una ensalada de temas que impactan a corto y mediano plazo sobre lo que es el comercio internacional de alimentos. Cuando uno lo pone en alimento, el tema se complica con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque el alimento va desde la percepción que tiene el consumidor hasta el origen infinito de la genética que usted utiliza, y desde esa genética que la pone en funcionamiento, sea bovino, sea vegetal, hasta que llega el consumidor, hay todo un conjunto de pasos de los procesos de producción, seguramente de los que se ha hablado en otras conferencias de este mismo ciclo, acerca de toda la ganadería de base, el modelo de transporte, la forma de sacrificio, el bienestar animal, la canalización o reutilización de los desperdicios que surgen de la faena y de la industria frigorífica, hasta el transporte marítimo, que también emite una cierta cantidad de contaminantes y llega por último hasta el plato del consumidor. Digo, en los alimentos, la cadena completa es el ámbito donde se discuten estas cosas. Y ahí entonces es donde aparece esta necesidad de compatibilizar. Vender carne, por un lado, en un mercado global que usa argumentos ambientales a favor o en contra, para la competencia es un ámbito privado. Y del otro lado, la necesidad de cuidar el ambiente como requisito para que ese comercio tenga característica de justo, o por lo menos equitativo. Esas dificultades con trabajar con productos biológicos o trabajar con carnes implica una complejidad que genera varias zonas grises. Entonces, ¿cuál es el óptimo ambiental? Sabemos que toda intervención del género humano sobre la naturaleza genera un prejuicio o una disrupción de un modelo previo. Y eso se mide de diversas maneras. Las famosas huellas, el nivel de biodiversidad, el impacto de tratamiento de los efluentes, etcétera, etcétera. Y del otro lado, pero eso es muy difícil medirlo y no hay tal cosa como un óptimo. Y del otro lado está el hecho de que si usted hace todo este tipo de cuidados, también merece que se le pague, o sea, una oportunidad de negocio. En cualquiera de los dos casos, la información técnica empieza a ser el eje crítico. Y de allí que dilucidar si se trata de una competencia espuria o genuina, se dirima en ese ámbito la razonabilidad o no de restringir comercio internacional. Obviamente es necesaria una institucionalidad para instalar el tema
en base a criterios científicos, evaluar los cambios propios asociados con las evoluciones biológicas, coordinar el impacto global con la ejecución local. O sea, ese es el ámbito de discusión de lo que podríamos llamar las intervenciones en el mundo estrictamente de el comercio internacional y las distorsiones. Con esta caja de herramientas, ¿qué pasó a nivel internacional? Lo primero interesante que hay que marcar, en nuestra opinión, hablo en nombre de varios que hemos trabajado en el trabajo, en este trabajo, hay como distintos niveles donde se cuelan estos problemas. Los hechos se producen a nivel nacional y el comercio es global. Entonces, un primer plano son los acuerdos marcos globales, particularmente aquellos relacionados con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para tomar un ejemplo, este es quizás el más importante, pero no el único. O sea, tiene un nivel supranacional, al cual los países adhieren. Y después tiene una segunda bajada, que son las negociaciones nacionales, ya sea de país a país o de bloques de países con bloques de países, donde se pone en blanco sobre negro no solo cantidades, precios, sino los condicionalidades. Por supuesto, si usted firmó en el marco supranacional determinados acuerdos, en el marco nacional deja abierta la puerta de sentar un precedente para ser utilizado en una o en otra dirección. Y el tercer plano, crecientemente importante, es qué pasa cuando los privados arman contratos de aprovisionamientos e incluyen cláusulas de este tipo de lógica mucho más sustantivas en algunos casos que las cláusulas nacionales o las supranacionales. Entonces, esos son los tres planos donde se disputa el principio de externalidad positiva, de externalidad negativa en términos de comercio ambiental y cuestiones de restricciones a las exportaciones. La Convención de Naciones Unidas, ¿qué hace? Bueno, la Convención de Naciones Unidas dice, ustedes se adhieren y establecemos un punto de partida. Primer problema. El punto de partida cada sociedad lo empieza a medir de alguna manera particular, no siempre consistente con su vecino. Allí aparecen las directrices de cómo medir, porque en el cómo medir está el secreto de la letra fina del impacto y el resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros como desde esta lógica, haciendo un pequeño bajada a tierra? Tenemos que esta convención estableció, a la cual Argentina adhirió obviamente, estableció un cierto nivel en el caso particular de gases efectos invernadero o efecto Hay para un año punto de partida, y allí en el gráfico lo que tenemos es la parte verdecita por un lado del primer gráfico a la izquierda, el impacto o las emisiones Hay derivadas de lo que podríamos llamar agricultura, ganadería, silvicultura, etcétera, etcétera, y el otro lado, la parte energética, que es el peso pesado del cuento. Allí adentro de la parte verde, la existencia de ganado, como seguramente ya se ha mencionado en alguna exposición previa, es un factor emisor relevante, pero como bien lo plantean los alertas de la parte derecha de la gráfica, también tengamos en cuenta de cómo medir esos impactos, porque no solo es lo que el animal emite, sino también es secuestros de carbono u otros impactos en la forma de alimentación, en las formas de manejo, en el origen de las pasturas, en cómo se implantan las pasturas, etcétera, etcétera. Fíjense que cada sociedad tiene un modelo particular y vamos a una gran bolsa general. Con lo cual, de vuelta, hay que ser sumamente prudente en la letra chica y en los aspectos crucialmente clave que son los indicadores, metodologías y estudios científicos de impacto, difusión y demás. Ese modelo implicó que varios de los países hagan, ya estoy hablando acá en particular sobre el tema carne,
una especie de proposición aceptada acerca de cómo van a ir reduciendo a futuro sus emisiones de efecto gases invernadero. Sin ánimo de perder demasiado tiempo, fíjense que acá tenemos 6, 7 países que controlan el comercio mundial de carnes. Todos ellos están involucrados en reducciones a lo largo del tiempo en las próximas 2, 3 décadas. O sea, vamos a países, tanto Argentina como sus competidores en términos cárnicos, que han decidido empezar a implementar medidas de mitigación y de reducción del impacto de determinadas prácticas sobre el efecto de cambio climático global. Necesariamente esto está, el contador del taxi ya empezó a funcionar, con lo cual posiblemente se acelere con la post-COVID, o sabe Dios cómo va a ser los años que siguen, pero claramente estamos ya en un sistema de cuenta hacia adelante regresiva sin vuelta atrás en general. Este tema tiene una segunda vuelta que es o se materializa en la multiplicidad de acuerdos, en particular en el comercio de alimentos y en particular doble en el comercio de carne, cuando uno mira cómo esas líneas generales bajan al caso concreto de países o bloques de países que intercambian entre sí. Entonces yo marqué así solamente 3, porque hay prácticamente 60, 70 mercados que están dando vuelta en esta línea, a modo de ejemplo. Primero, la comunidad y el famoso acuerdo Comunidad-Mercosur. ¿Qué queda claro de la revisión de casi 400 artículos científicos de los últimos 5 o 10 años en la materia? Que Estados Unidos y la comunidad son como los líderes en la fijación de los estándares. O sea, el que marca la cancha predetermina el juego. Es la fijación de estándares y la manera de medir esos estándares viene muy matrizado por 2 bloques que son centrales, que son la Comunidad Económica y Estados Unidos. En el caso de la Comunidad Económica, no nos olvidemos que son ganaderías y agriculturas tremendamente subsidiadas, ambas. En el caso europeo de la Comunidad Económica, digo, además está el famoso Pacto Verde, New Green Deal para los próximos años, que implica un cuidado ambiental explícito, casi como contrapartida al mecanismo de subsidios que está dando vuelta por allí. 2 o 3 programas centrales. Farm to Fork, o sea, la idea de que me van a hacer el control del proceso desde la punta de origen del insumo para producir el alimento hasta el plato o la góndola. Esto es tremendamente relevante porque no es solo lo que pasa adentro del predio productor de hacienda, sino en el transporte, en la parte frigorífica e incluso en temas de si el animal está bien o no transportado, más deforestación, más algunos cuidados sobre los cursos acuíferos y demás. Y lo segundo es esta idea de el footprint, o sea, una tendencia clara hacia lo que podríamos llamar que cada etiqueta tenga bien identificado el impacto ambiental o toda la huella que deja a lo largo de su producción a fin de que el consumidor elija soberanamente. Obviamente hay otra tendencia en ciernes avanzada que se le exige a los productores de agrícolas y ganaderos ciertas pautas internas de procedimiento de cuidado ambiental y empiezan a plantearse el hecho de que esas mismas pautas se le van a aplicar a el proceso de producción de aquella comunidad, sociedad o país desde la cual se está importando.
Eso es altamente complicado porque mientras que un productor europeo recibe un subsidio, sabemos que los productores argentinos no ocurre precisamente eso. Y además está abierto el tema del Brexit y las condiciones que va a poner Inglaterra, que van a ser seguramente, según algunos trabajos, un poquito más restrictivas que las europeas, como había ocurrido. Los que llevan algunos años en el negocio se recordarán por allá por la década de los 70, el inicio de la cuota Hilton y demás. Estados Unidos tiene un modelo parecido, con una idea de fijación o ámbito de fijación de normas y estándares a nivel global, y un paso forzado hacia la idea de modelo de salud única. Y esto es tremendamente importante en términos de la salida del COVID, porque ya no solo estamos pensando en los problemas sanitarios de producción, sino que estamos uniendo inocuidad de alimentos, calidad de alimentos, a la idea de salubridad de alimentos a ese nivel, juntando la salud animal, la salud vegetal con la salud ambiental. Obviamente hay directrices generales del USDA y empiezan a aparecer sobre esas directrices las legislaciones estaduales, cada una de las cuales le pone una característica particular. Si bien este no es un mercado de destino excesivamente relevante en tonelajes, es relevante desde el punto de vista que fija los estándares sobre el cual pivotea el grueso del comercio internacional, hoy matrizados generalmente o centralmente sobre la idea de China. China es un país de una dimensión impresionante, de una magnitud y potencialidad relevante, que empezó a dinamizar el mercado mundial de carne, donde los compradores masivos de vuelta empiezan a pensar en el concepto de salud única. Un conjunto de papers hablan en ese sentido de los cuidados sobre no solo el proceso de producción, sino qué otra cosa se puede transmitir a través de no solo el producto en sí, sino la manipulación hasta que llega a Shanghái o donde fuere el producto. O sea, ahí tenemos una luz amarilla dando vuelta. Una sociedad que viene en ganadería y en agricultura con cierto retraso a las prácticas internacionales, pero también es cierto que cada vez que pegan un salto productivo, lo hacen sobre la mejor tecnología y los mejores estándares. O sea, ya incorporan los estándares habituales. Y de vuelta aparece el peso de las provincias como un dato central. No solo la administración central, sino que en un país de esas magnitudes, determinadas provincias parecen ir marcando el ritmo. Más allá de eso, hay otras vertientes de la dupla competitividad-cuidado ambiental. Son los contratos privados. Cuando la cadena de hoteles, restaurantes y catering compra, establecen un contrato donde tienen un conjunto de cuestiones relacionadas, algunas de las cuales tienen que ver con bienestar animal, no deforestación, sustentabilidad social, cuidado por los pequeños productores, temas de género, etcétera, etcétera. Digo, un conjunto de temas que son por encima de las otras barreras. Obviamente, cada una de estos contratos o de estos circuitos de compra a través de contratos y especificidades con capítulos ambientales va de la mano del criterio del que compra o de un criterio preestablecido. No siempre esos criterios tienen una metodología única para saber cuál es el impacto real de lo ambiental, y ahí aparece el tema de las certificadoras, sobre el cual lo dejamos para otra conversación. Todo eso ya va a una idea de que estamos universalizando cierta tendencia de este pedazo del comercio internacional que se suma a las restricciones supranacionales, a las restricciones país-país, y estas son empresa-empresa.
Obviamente, del otro lado aparece otro jugador que teníamos, o otro tema también ambiental, ya no pensado desde la institucionalidad, sino pensado desde la demanda. Lo que podríamos llamar la tendencia a, particularmente en Europa, y hay varios trabajos que demuestran eso, un cambio en la dieta hacia otro tipo de proteínas, incorporando cuidados ambientales, particularmente centrado en los deciles de población de menores de 40 años y los recortes de ABC1 para arriba en términos de ingreso. O sea, lo que se está observando en los ámbitos internacionales donde se forman o se matrizan las ideas generales de regulación, no quiere decir que sea rígido, pero donde se empiezan a conversar y establecen los fundamentals, una presión de parte del consumidor hacia otros modelos de producción o hacia modelos de producción que incorporen lo ambiental como un eje al menos relevante. En el marco de tendencias diferentes y con creciente presión sobre la información sobre inocuidad, calidad y, oh, sorpresa, footprint o cuidado ambiental de toda la huella. O sea, es un paso más allá de los gobiernos lo que estamos viendo, porque allí son organizaciones de consumidores intermedios que presionan y modelan este tipo de cuestiones. Obviamente, el rival también mueve en el tablero y entonces ahí sobre el final listamos un conjunto de acciones de los países oferentes para empatar o para dar respuesta a este tipo de problemas. Digo, hago un pequeño sumario acá y digo, tengo un plano supranacional donde se fijan acuerdos voluntarios de mitigación, etcétera, etcétera. Un plano bilateral donde el mundo de los negocios incorpora esto a veces de manera genuina y a veces de manera desleal. Y un mundo mucho más privado, microconsumidor, de contratos entre hoteles, restaurantes y catering y proveedores de alimentos, en particular de carne, donde se fijan condiciones ambientales adicionales. Éramos pocos y además se suman otros dos elementos. Nuevos procesos y productos linderos al mundo cárnico. O sea, un conjunto de avances tecnológicos para reproducir en laboratorio un símil en reemplazo de. Y eso es un problema de definición de producto, porque usted lo que está haciendo es reproducir células bajo condiciones de laboratorio, donde también debería auditar las condiciones de impacto ambiental. Y además estar absolutamente seguro de que estamos hablando de productos que sean inocuos, seguros y probados. O sea, el mundo de las fábricas artificiales de proteína de base cárnica. Este es un mundo que por el momento tiene mucha más visibilidad que realidad de mercado y que tiene un piso en el costo de producción a nivel masivo, pero aparece en el horizonte como una amenaza o una oportunidad, como se lo quiera ver de acuerdo a qué sociedad te está mirando y a qué capacidad te está mirando de la sociedad, desde el punto de vista de lo ambiental, porque están utilizando el argumento de con mucha menos energía, mucho menos impacto ambiental, etcétera, etcétera. Eventualmente se puede llegar a producir este tipo de fenómeno. Lo mismo pasa con lo que podríamos llamar las proteínas de origen verde, que de alguna manera se retexturizan en base a distintos vegetales, se le agregan aditivos símil y competidores con el producto original cárnico, carne de una sola, pero que le van poniendo en tela de juicio
que el grado de sustentabilidad. O sea, son productos y procesos linderos a la propia producción que usan el argumento de lo ambiental. Y por último están las demandas por sustentabilidad social, que también empiezan a aparecer, tal cual yo lo había dicho previamente, sobre la idea de no solo hay que cuidar el ambiente, biodiversidad, huella de carbono, etcétera, etcétera, sino además eso se produce en un ecosistema social, donde tampoco se puede arrasar con ese sistema en pro de la productividad, de acuerdo a este punto de vista. Obviamente, esto está muy matrizado sobre organizaciones sin fines de lucro, implican un conjunto de iniciativas desmembradas internacionalmente por el momento, pero sin duda de peso regional y eventualmente sobre determinadas localizaciones o formatos de producción que de vuelta me llevan a pensar en lo que, o a sustentar lo que habíamos dicho al inicio, son distintos ejes conceptuales para entrarle a un mismo modelo y sobre la base de criterios, métodos y medición de los indicadores que usan para fundamentar sus argumentos de alta dispersión, no siempre del todo conocidos y explicados, y menos aún consistidos con capturas de datos consistentes a lo largo del tiempo. Digo, este es el mundo de la complejidad que nos ha tocado, que reparte, yo diría, amenazas y oportunidades por igual. Y antes de ir a las reflexiones finales, quiero hacer comentarios sobre amenazas y oportunidades por igual. Digo, oportunidades porque se trata de un modelo o de un producto que tiene un horizonte de franca expansión. Incluso bajo las condiciones actuales de disrupción del comercio internacional, por el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, ha demostrado ser una de las actividades dinámicas a nivel internacional. Y digo oportunidades además porque en tanto y en cuanto se pueda sustentar la diversidad de temas ambientales, el cumplimiento de normas y el debido respeto por un conjunto de acuerdos establecidos, aparece la base para hacer diferenciación y o capturar a través de bonos de carbono o de otros instrumentos algún beneficio adicional sobre la cadena de ganados y carne, en tanto y en cuanto se cumplan todo ese tipo de prerequisitos internacionales. Y amenaza porque, digámoslo abiertamente, en condiciones de demanda, de presión sobre la oferta, pueden pasar desapercibidas, pero ante eventuales restricciones en la demanda, los modelos de selección empiezan a dispararse en todos los mercados a través de restricciones selectivas sobre los flancos más débiles. Entonces, desde ese punto de vista, ahí tenemos una luz amarilla, primero de accesibilidad y segundo de eventual restricciones a este comercio internacional, dependiendo de cada caso en particular y de cada situación contenida generalmente en la letra chica de los convenios internacionales o de los acuerdos privados. Reflexiones finales y con esto cierro. Digo, sin duda es un tema ineludible en un futuro cercano. Más allá de la competitividad propia de la cadena global de ganados y carne, la genética, el mejor bife, etcétera, etcétera, eventuales restricciones de este tipo pueden excluir directamente a mercados completos o abrir nuevas áreas de negocio. Pero el tema no se puede dejar de barrer abajo de la alfombra porque a la corta o a la larga aparece y aparece cotidianamente en el caso de otras economías,
particularmente aquellas que han hecho mucha presión sobre el ambiente de básico, vía deforestación y demás. Segunda cuestión, la complejidad del texto o el término lo ambiental. No hay un objeto de estudio llamado lo ambiental, es una confluencia de circunstancias, de distintas miradas, perspectivas, impactos de alta complejidad. Cualquier tipo de situación que tenga como epicentro lo ambiental definido a partir de esa complejidad implica la necesidad de contar con un tratamiento científico riguroso y multifacético. Digo, riguroso porque los datos tienen que estar bien fundamentados, las metodologías tienen que ser claras y explícitas, puesta en blanco sobre negro, la captura de datos eficiente y sustentable a lo largo del tiempo. Y multifacético, porque acá vienen cuestiones que van desde la microbiología del suelo, el ciclo de vida de los peces, la dinámica del animal, del bovino, los modelos de transporte y cada una de las disciplinas, o hay una gran cantidad de disciplinas que aportan conocimientos, perspectivas y opiniones, metodologías y datos sobre este tipo de complejidad. Y por último, la necesidad de tener una institucionalidad que dé respuesta proactiva o reactiva. Eso es de segundo nivel frente a este tipo de eventuales restricciones y o oportunidades internacionales. Allí es necesaria una cierta coparticipación entre la actividad privada, los negocios, las instancias gubernamentales, las regulaciones, los impactos fiscales, los impactos sobre balance de pago, los impactos sobre empleo y el sistema de ciencia y tecnología local, particularmente dada la diversidad de modelos productivos a nivel primario, todos los modelos de logística y transporte, dadas las distintas localizaciones, y finalmente todo el tema de manufacturación industrial, dadas las localizaciones, los perfiles, los tamaños y la cercanía con determinados cursos de agua, etcétera, etcétera. Digo, modelo para armar un tema central para reflexionar a futuro. Muchas gracias.